revocación de mandato. Bueno, están en la recolección de firmas, se requiere del 3% de la lista nominal de electores para que ocurra ese ejercicio de la revocación de mandato, y entonces, bueno, pues están recolectando en este momento esas firmas. 3% de la lista nominal en 17 estados de la República. Nos decía además Luis Carlos Ugalde, nos precisaba apenas que se extiende el plazo hasta el 25 de diciembre para que la recolección de esas firmas ocurra, lo cual no se vislumbra complicado, seguramente ahí no se va a atorar el tema, y bueno, pues vendrá entonces ese ejercicio que, insisto, el concepto es ese, se decide si el presidente continúa o no en su cargo. Ahora, que no continúe, o sea, que el resultado de este ejercicio de revocación de mandato sea que específicamente Andrés Manuel López Obrador no continúe en el cargo, pues eso me parece que es muy, muy poco probable, no se ve en el panorama. Pero en fin, que lo planteará cada uno de ustedes, así que ¿qué les parece si les damos, si cedemos el micrófono justamente a quienes hoy me acompañan, y vamos a cambiar el orden porque se puede, con todo gusto. El fondo también puede ser un instrumento de los enemigos o adversarios de un presidente o presidenta para poder motivar amenazas que hagan que el presidente o presidenta que inició el mandato esté siempre pensando y obsesionado para poder sortear la segunda elección. Y esto coloca a los gobiernos como rehenes de su propio deseo de someterse al escrutinio. Reitero, yo no estoy en contra de que el pueblo hable. Lo que no tenemos es que ser ingenuos de que en ocasiones esa voz del pueblo es aprovechada por grupos para propiciar la inestabilidad de gobiernos. Y entonces, una de las pocas virtudes del sistema presidencial mexicano, que es la estabilidad que genera 6 años en el cargo, ni un día antes ni un día después, es una propiedad o un atributo que se nos diluye entre las manos, y eso a mí me preocupa profundamente. Imaginemos el año 2028, porque ahora es muy fácil predecir lo que va a ocurrir. Tenemos un presidente muy popular que claramente ganaría si se activa esta consulta de revocación. Pero imaginemos 2028. ¿Quién será el presidente o presidenta del país? No lo sé, pero imaginemos que en el 2027 hay un shock económico mundial, estamos en la 12ª variante de COVID y en la 12ª ronda, y imaginemos que el país está en una grave inestabilidad económica, fruto de las cosas internas y externas, y de repente un ciclo recesivo coloca a un gobierno en una situación muy vulnerable frente al electorado. ¿Queremos que un gobierno que enfrenta un shock o que enfrenta un problema transitorio esté sometido a la expulsión política por humores pasajeros? Lo dejo como una pregunta, porque claramente si lo que queremos es el escrutinio, y yo estoy a favor del escrutinio, me parece que hay otras formas de lograrlo. Las elecciones intermedias son siempre un escrutinio sobre el gobierno en marcha. El Congreso, los poderes legislativos son los que deben llamar a cuentas a un presidente que se comporta de manera ilegal, irresponsable o frívola. Bueno, déjame le pongo el rango. Y al mismo tiempo me imaginé que me invitaban porque iba a ser yo el chairo en la mesa y entonces tenía que... Pero entonces voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. No, la verdad es que yo sí creo firmemente en que necesitamos mecanismos de democracia participativa. México no está muy avanzado en esos mecanismos. Si nos comparamos con países como Bolivia, por ejemplo, o como Brasil, que tienen desde presupuestos participativos en el ámbito local hasta consejos de políticas públicas y todo tipo de instrumentos participativos, pues México está muy atrasado. Entonces yo la verdad es que, aunque el caso específico de la revocación de mandato no termino de entender la racionalidad, la verdad es que, como muchas cosas de López Obrador que no termino de entender la racionalidad, sí creo que está en una lógica de más democracia y está en una lógica de educarnos en más democracia participativa. Y por la misma razón que voté en aquella consulta que se hizo para
antes de que López Obrador asumiera, para acabar, para someter a consultas si se seguía o no la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tampoco me gustó mucho cómo estaba organizada, pero me parecía que había que votar porque son ejercicios. No es muy común que nos pregunten a los ciudadanos nuestra opinión. La verdad es que se nos pregunta en los días de elecciones para elegir a nuestras autoridades y ya, y luego quizás en una encuesta, pero no en ejercicios vinculantes. Entonces, yo creo que si uno realmente es un demócrata, no puede rechazar un instrumento como ese. La verdad, o sea, puedes no ser muy entusiasta, pero tampoco, me parece que si uno es demócrata tiene que ser consecuente, y si uno cree en la democracia participativa, tiene que ser consecuente con algo como la revocación de mandato, y me parece que en ese sentido no escucho posturas muy consecuentes de ustedes que supuestamente son demócratas, Luis Carlos y Graco, y de muchos otros opositores, ¿no? A mí me parece que esto, digamos, sienta un buen precedente para que se realicen en un futuro otras consultas, porque ya está en la ley y es un avance que ya está en la Constitución, y es un instrumento que vamos a ir implementando y vamos a ir utilizando y vamos a ir aprendiendo. Entonces, no lo veo mal, honestamente. En el fondo, yo creo que el único drama podría ser que no se logren los votos necesarios para que sea vinculante, porque de alguna forma en esto se está jugando el gobierno y Morena su propia capacidad de movilización, y yo sí creo que va a ser un golpe para el gobierno, que no, sería un golpe terrible que no juntaran las firmas que necesitan juntar antes de que se termine este año, y un golpe aún peor que no lograran, que no se lograra, ahí sí me parece que se va a poner a prueba la capacidad de movilización del partido en el gobierno. Por eso digo que no termino de entender la racionalidad. En cualquier caso, creo que la revocación de mandato es un instrumento que puede servir para atemperar el hiperpresidencialismo en este y en cualquier otro gobierno. El hiperpresidencialismo que hemos tenido, que no es de esta administración, que hemos tenido en este país desde hace mucho tiempo, es darle la oportunidad a la ciudadanía para decidir la permanencia o no de un presidente, y que se haga también con los gobernadores, con los presidentes municipales, con todas las autoridades electas. Eso es lo que queremos, pero además es algo que ha estado en el programa de la izquierda desde hace mucho tiempo y que López Obrador viene proponiendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la realidad es que la oposición no tiene posibilidades de juntar a sus simpatizantes para votar que el presidente deje su cargo. Esa es la realidad. Y por eso entonces prefieren hacerle el vacío a la revocación. Si tuvieran fuerza se hubieran subido a la revocación y no estarían diciendo tantos argumentos como los que dicen y como los que estamos oyendo aquí, que si es un derecho del agraviado, yo creo que esas son maromas. ¿Dónde dice que el derecho es del que le guste el gobierno o del que no le guste el gobierno? Eso en ningún lugar está escrito así. O sea, me parece que esa es una interpretación ad hoc. Que es un instrumento de propaganda política o un show de propaganda. Luis Carlos, yo creo que este presidente no necesita convocar un revocatorio para hacerse propaganda política, se la hace todas las mañanas y muy bien, con la mañanera. Yo no creo que necesite, la verdad, que es un instrumento para quedarse más tiempo en el poder. Ese es otro argumento que oímos mucho, que esto lo está haciendo porque en realidad esto es un complot y lo que él quiere es legitimarse para entonces tener más fuerza y que el pueblo salga a las calles y se lo pida, y entonces seguir el camino de Chávez y seguir el camino de Maduro, y etcétera, etcétera. Y tú también lo has dicho, Luis Carlos, ¿no? O sea, tú también lo has dicho en una reunión en la Fundación Colosio hace poquito, dijiste, el próximo año yo creo que va a haber dentro de su partido, dentro del movimiento obradorista, personas que van a empezar a decir que López Obrador debe quedarse más. Y más adelante, fíjate lo que decías, Luis Carlos, tampoco descartaría que quiera tener, hablando de López Obrador, que quiera tener una permanencia a partir de su esposa. Esto que puede sonar medio descabellado, decía el mismo Luis Carlos, pues claro, es descabelladísimo. De repente las situaciones ocurren, y si uno analiza la historia de los populismos en el mundo, verá que esta permanencia en el poder a través de familiares es algo que ha ocurrido y que no podemos descartar.
Luis Carlos, tú eres un hombre inteligente, no te hagas eso. Tú sabes que eso no es cierto, eso enrarece el debate público. Esas son las cosas que polarizan, o sea, se quejan de que este gobierno, se quejan de que este presidente, de que Morena polariza, esto polariza, porque tú sabes que no es cierto, Luis Carlos. No hay ninguna evidencia de que este presidente quiera dejar a su esposa en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué decimos cosas que no son ciertas? Entonces, ¿y por qué empezamos a asimilar los populismos como si todos fueran iguales y como si el populismo de Chávez tuviera algo que ver con el populismo de López Obrador? Pero si no tienen nada que ver. El revocatorio es algo que el presidente planteó en su campaña, fue una promesa que hizo y en ese sentido pues tiene que ser consistente con la promesa que hizo. La hizo muchas veces, no la hizo una sola. Pero fíjese que todavía no acaba ahí. La situación está con Hernán Gómez, que les puso, pero los dejó fríos. Pero el agarrón con este personaje, Graco Ramírez, pues hombre, eso sí usted lo tiene que ver para que no se lo cuenten. Y es que Graco Ramírez había propuesto en su momento someterse cada 2 años, aquí lo tiene, a Graco Ramírez en ese mismo evento, que él se iba a someter cada 2 años a la revocación de mandato. Elecciones con legitimidad y con certeza que requerimos en este país. Y no una guerra donde se plantean buenos y malos, villanos y buenos, y yo creo que el INE tiene todo nuestro respeto, porque gracias a esa institución democrática, a ese árbitro electoral, hemos logrado avanzar democráticamente en México, con elecciones donde tenemos certeza de que lo que se vota se respeta y se ejerce plenamente por los ciudadanos. Voy a pedirles, por razones de tiempo, a cada uno un comentario final. Me gustaría mucho, Hernán, que pudieras hablar, me gustaría mucho tener clara tu opinión sobre la función de los congresos estatales, porque me pareció escuchar algo ahí que me preocupa. Vaya que, no, o sea, si hay una promesa de campaña, la planteo y mi Congreso estatal la frena, entonces paso por encima del Congreso, es un adorno. No, pero me parece que... ¿No te parece autoritaria esa postura? Puede ser que me haya excedido en mi planteamiento. A mí me parece, la impresión que tengo es que en general los gobernadores logran, cuando les interesa realmente un tema, logran pasarlo en los congresos estatales. Creo que hay una tasa de éxito legislativo muy alta en los congresos estatales de México, ¿no, Luis Carlos? Me parece que es el caso. Y me parece, y lo que estaba diciendo, y es mucho más alta que en el Congreso Federal, ¿no? Pero ¿te gusta los gobernadores ¿te gustan estatales, esas instrucciones de ahí les va y no les cambian una coma? No digo que esté bien, pero la realidad es que los gobernadores tienen muchos instrumentos para lograr aprobar sus iniciativas en congresos estatales, desde comprar a la oposición, que pasa en todos lados, hasta acuerdos de todo tipo. Entonces, no estoy diciéndole a Graco qué es lo que tendría que haber hecho, pero me parece que en el tema de la revocación de mandato fue una promesa de su gestión que no cumplió y que no le puso el empeño político suficiente porque no le interesaba lo suficiente. Y la verdad, pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, creo que todos los políticos prometen un montón de cosas en campaña que luego la realidad política no les permite cumplirlas. Nomás, Graco, te pido que no vengas a decirnos que no hay que tener miedo a la democracia participativa, porque pues tú sí le tuviste miedo. La verdad sí le tuviste miedo y entiendo, pues sí, genera inestabilidad política, es difícil la democracia participativa. Yo creo que quizás el propio López Obrador no estaría proponiendo la revocación de mandato si supiera que puede perder. Hay que aceptar eso también, ¿no? Bueno, ¿alguien sí entiende la pertinencia de este ejercicio, en particular de la revocación de mandato? Bueno, es el tema, y se puso sabroso cuando le dice: no mientas, Graco, tú nunca quisiste esa revocación de mandato, fueron promesas de campaña incumplidas, punto, porque tenías el poder del Estado. Qué mal que Cuauhtémoc Blanco finalmente no haya pues seguido el proceso en contra del ex gobernador de Morelos, emanado de las filas del PRD, y ahora se cura en salud. No, la democracia participativa está abierta a todos y no nos tienen que consultar solamente el día de la elección.